Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país también. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hacer un podcast, no? Pues sí, buenos días, Franco. El último episodio, el homenaje a Willy Brandt, lo grabamos el 18 de diciembre, creo que era el día de su nacimiento, aunque lo emitimos la semana después como especial navideño, pero sí, casi un mes sin grabar podcast. Y bueno, qué vergüenza, un mes de vacaciones, ¿a quién se le ocurre? Total en casa, además. Sí, recordemos que acá en Alemania estamos en lockdown, ¿no? Total. Sí, bueno, podemos salir a hacer compras, esas cosas, pero no hay bares abiertos, así que tenemos que bebernos el vino en casa. Uh-huh. Y bueno, de eso hemos dado buena cuenta en estas Navidades en esta casa, la verdad. Y también estoy contento de que la charla sobre migración con Luis y Pedrosa y también la que hicimos con el doctor Fausto sobre Brandt hayan tenido tan buena respuesta de la audiencia, ¿no? Tenemos ya un público fiel ahí. Sí, estamos en ese sentido bastante satisfechos porque se van acumulando, ¿no? Y cada vez más gente nos cuenta o nos pregunta, ¿y cuándo van a empezar de vuelta con un nuevo episodio, etcétera? Así que allá vamos a este año, al super año electoral, ¿no? De creo que 6 elecciones, 5 regionales más la federal. Y hoy tenemos una elección, pero que no es una elección clásica, ¿no, Raúl? ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos, este fin de semana, conoceremos al sucesor de Angela Merkel. Bueno, en realidad hay que ser... Ahí te excediste, creo, ¿no? Sí, no es del todo así, ¿no? Pero nos gusta el espectáculo, y lo vais a ver, lo van a ver la audiencia durante este episodio, y marcándolo así es más atractivo, ¿no? La CDU busca el sucesor de Angela Merkel, o Alemania decide quién sucede a Merkel. Bueno, no es así. Lo que va a suceder es que la CDU, el partido que gobierna en Alemania con el SPD, el partido mayoritario en Alemania, celebra un congreso, por supuesto digital, no como los de AfD, que se juntaron todos en un sitio cerrado, para elegir al nuevo presidente del partido. Y decimos presidente porque solo hay candidatos hombres, ¿no? Claro, exactamente. Son 3 candidatos hombres y es algo que ustedes dirán, bueno, pero digamos, un partido elige a su nuevo líder y punto. Pero tiene importancia, ¿no? Primero porque lo que se decida mañana, que es el día de la votación, posiblemente tenga influencia sobre quién va a ser el candidato a canciller de este partido. Claro. Y además, por otra parte, no sé si ya lo dijiste, pero si lo dijiste lo repito, Merkel lideró el partido entre el año 2000 y 2019. Y es la canciller desde el año 2005 y decidió por decisión propia, valga la redundancia, no ser más la canciller o no ser más la candidata, mejor dicho, de su partido, con lo cual es efectivamente, como se llama este episodio, el fin de una era, pero también para este partido que va a tener que buscar un nuevo liderazgo. Y ese liderazgo, Merkel pretendió en el año 2018, a fines de 2018, que lo lleve adelante una persona en la que ella confiaba mucho, que era en su momento la jefa o la presidenta de la región de Saarland, que se llama Annegret Kramp-Karrenbauer. Ella efectivamente ganó en diciembre de 2018 el liderazgo del partido. Iba a ser teóricamente, bueno, la que iba a suceder a Merkel, y tuvo un pequeño problema. No sé si, Raúl, vos te acordás de lo que pasó en Thüringen, ¿no? Bueno, obviamente me acuerdo porque en la elección que se votaba quién iba a ser el presidente de esta región, gobernada entonces por Die Linke, por Bodo Ramelow, y bueno, resulta que la CDU y la ultraderecha de AfD apoyaron a un candidato del Partido Liberal que salió elegido. Inmediatamente la dirección nacional de la CDU, dijo que era una jornada negra para la historia de Alemania, reaccionó rápidamente pidiendo nuevas elecciones y explicando que sus compañeros de Thüringen no habían seguido las recomendaciones de la sede central, ¿no? De la sede central aquí en Berlín.
Eso motivó la renuncia de AKK. Yo voy a optar por usar la abreviatura porque soy capaz de pronunciar ese nombre. Y desde entonces la CDU está en una situación de transición, ¿no?, hacia que se termina en este nuevo Congreso. Y decías Claro. que se ve quién va a suceder, en este caso a AKK, pero también a Merkel, porque vamos a ver cómo influye la decisión del nuevo presidente del partido en quién será el candidato o candidata a canciller. Pero es que también se decide si de alguna manera se rompe con la era de Merkel, ¿no? Porque de los candidatos que se presentan, que luego hablaremos de ellos, no todos van a seguir una línea continuista o seguirían una línea continuista con Merkel, que le ha permitido a la CDU estar en las encuestas por encima del 40%, en muchos casos obtener resultados espectaculares. Y bueno, yo me atrevo a decir, y lo hemos dicho varias veces, que si Merkel se volviera a presentar, volvería a ganar de calle. Tiene ahora mismo el 84% de popularidad después de 16 años gobernando, ¿no? Es una absoluta locura. O sea que hoy y mañana se decide en algo muy importante para Alemania, muy determinante, y que para toda Europa es mucho más determinante que las elecciones en Estados Unidos. O sea, las elecciones en Alemania para Europa tienen mucha más importancia que lo que pase al otro lado, ¿no?, del Atlántico. No, totalmente de acuerdo. Y déjame agregar algo al proceso que estabas marcando, ¿no? Cuando en diciembre de 2018 AKK pasa a ser la jefa del partido y bueno, efectivamente iba a ser la sucesora de Merkel, pasó lo que comentabas en febrero y se decide armar un nuevo congreso del partido. Ella renuncia y dice que va a dejarle el partido al que gane la siguiente elección interna, y esa elección se estiró en el tiempo, porque no sé si recuerdan, pero en marzo del año 2020 sucedió algo en el mundo, que fue justamente la pandemia de coronavirus. Eso hizo que se pospusiera el congreso del partido en reiteradas oportunidades. Iba a ser en verano pasado, se iba a ser después en octubre, después en noviembre. Incluso hasta alguno de los candidatos, que después cuando lo mencionemos voy a decir quién es, se quejó, decía que eso le jugaba en contra y que era una especie de conspiración de la gente del partido posponer el congreso. Cuando en Alemania se está muriendo de a 500 personas por día ya en noviembre, ¿no? Entonces como ahí entraba a jugar mucho una situación ahí de egoísmo y de intrigas, ¿no? Y ahí te empezás a dar cuenta que el clima en la CDU no es el mejor, ¿no? Que pone en juego a estas tres personas. Desde luego, el clima no es el mejor y bueno, podemos empezar diciendo que Merz, que es el candidato del que hablas, ya lo revelo, el que dijo que había una conspiración para retrasar el Congreso porque él iba a ganar, perdió en 2018 contra AKK y también estaba Jens Spahn entonces en la terna de candidatos. Hoy llega como favorito al Congreso, ¿no? Es el preferido de las bases de la CDU, más conservadoras que su electorado, siempre ocurre así. En los partidos de derecha las bases son más conservadoras que el electorado, y en los partidos de izquierda ocurre lo mismo, ¿no? Las bases son más de izquierdas que el electorado. Pero amigos y amigas, no votan las bases. Votan alrededor de 1 millar de delegados, ni votan los alemanes. No hay unas primarias. Votan alrededor de 1 millón de delegados y votan online, ¿no? Porque es un congreso online, ¿no? Claro, sí, no es alrededor, es exactamente, son 1000, si no leí mal, ¿no? Son 1000 personas, bueno, son 1000 delegados. Si no me equivoco. No, pero está bueno el número, ¿no? Porque es súper redondo. Y esos 1000 que van a ir a votar, o que van a, digamos, que son los delegados del partido, en el diario Die Zeit los definía como Berufspolitiker, ¿no? O sea, políticos de profesión. Claro. Trabajan de eso. Es gente que trabaja de negociar, de sentarse en una mesa y ver qué me das, qué te doy, y qué sé yo. Todo, en el buen sentido lo digo, no en el sentido negativo de negociar, sino de hacer política, efectivamente. Con lo cual, lo vamos a mencionar, pero tengamos cuidado cuando vemos encuestas en los medios que se publican en función de a quién le gustaría a usted que sea canciller, o a quién votaría usted si pudiera votar uno de estos tres para que sea el jefe del partido de Merkel. Bueno, esas son encuestas que te puede dar una sensación de cómo está el clima en Alemania, pero como decías vos, Raúl, las 1000 personas que se sientan a votar mañana no son representativas ni de Alemania, ni siquiera de los votantes del partido, la CDU, que lo acabas de decir, y te diría hasta ni siquiera de los miembros del partido, es decir, de los afiliados a la CDU.
se verían necesariamente reflejados de manera representativa en esas 1000 personas. Esas 1000 personas fueron elegidas y son delegados por diferentes circunstancias, porque pertenecen a determinada región, porque pertenecen a determinado grupo de trabajo, etc. Y a partir de ahí se constituye ese organismo colegiado que va a elegir entre 3 personas. Pero vamos entonces, sí, Raúl, a presentar el reparto de esta obra. Tenemos una serie de actores muy relevantes y en principio hablemos de los 3 más conocidos. ¿Cuáles son los 3 candidatos a suceder a Merkel? Bueno, el primero que ya hemos hablado de él es Friedrich Merz, que fue líder del grupo parlamentario de la CDU cuando el partido estaba en la oposición y que fue rival entonces furibundo de Merkel, ¿no? A principios de los años 2000. Sí. Merz estuvo un tiempo fuera de la política también y trabajando como abogado mercantilista. Es una persona con mucho dinero, o sea, no tiene problemas. A ver, fue el CEO de BlackRock. Bueno, por ejemplo. Algo que él pone en valor diciendo que no tiene experiencia de gobierno, pero sí experiencia fuera de la política, algo de lo que carecen sus contrincantes, ¿no? Es algo que reprocha. Es el outsider, digamos, que viene de fuera de una profesión fuera de la política, que quiere, el Die decía en la edición de esta semana, decía el directivo que busca campo de acción en la política, ¿no? Le definía así. Y bueno, es la personificación de la derecha dura y políticamente incorrecta, ¿no? Ha dicho, en algunos casos ha coincidido en sus mensajes con AfD en temas de pandemia. Dijo que el Estado, por ejemplo, no debería decidir cómo paso mi Navidad, ¿no? Un mensaje que luego repitió Alice Weidel, el dirigente de AfD. Y para mí la elección de Merz, para cualquier analista, digamos, medianamente serio, supondría la ruptura con el legado de Merkel, ¿no? Que en ningún momento de su mandato tuvo intención de dar ninguna de las batallas culturales a la que Merz sí tiene intención de dar, ¿no? Claro, Merz es, digamos, si habría que definirlo rápido, etiquetarlo, es un conservador en términos de valores, digamos, culturales, sociales, etcétera, y un neoliberal en términos económicos, ¿no? Él va por digamos, el lado de fortalecer las finanzas, de no generar deuda, ¿no? Todo, digamos, el clásico neoliberal viene de ahí, naturalmente, y también incluso hasta ha hablado en algunos momentos de que ciertos elementos del Estado deberían ser diferentes en términos, por ejemplo, de jubilaciones, ¿no? Cosa que para muchos alemanes, cuando se habla de jubilaciones, se le paran los pelos de la nuca, ¿no? Porque ojo con mi jubilación. Eso no se toca, ¿no? Y él habló de que tal vez sería más inteligente invertir en la bolsa en lugar de invertir en pagar la renta. En alemán es Die Rente, es un Falsfremd, pero no importa. El punto es que él tiene una visión mucho más neoliberal en varios sentidos en lo económico y para muchos, lo decía también el diario Die Zeit, pero lo he leído en otros medios, es alguien un poco impredecible. Es decir, mucha gente, más allá de todo esto que estamos marcando, que te puede dar una idea de hacia dónde iría un partido liderado por Friedrich Merz, mucha gente no sabe qué puede llegar a pasar si él es el jefe del partido, porque realmente ha tenido algunas declaraciones como las que mencionabas, incluso adelantándose por la derecha AfD en algunas cosas, que hacen que mucha gente dude, ¿no? Y simplemente para ubicarlo en lo que sería la sociología política del partido, de la Unión Demócrata Cristiana, hay 2 grandes grupos, ¿no? Como en todo partido, ¿no? Y esos 2 grandes grupos, se pueden encontrar algunos más, pero estos son los más importantes. Está el sector muy conservador y el sector, si querés, más demócrata cristiano / social en el partido. Él representaría al primero, al más conservador. Y justamente ese más conservador es el que de alguna manera es crítico con Merkel, por diferentes circunstancias, ¿no? Por los refugiados. Claro, y se ha sentido huérfano todos estos años. Fueron los que en el 2015 con el Wiesbaden-Das y la crisis de refugiados empezaron a criticar a Merkel y a partir de ahí ella empezó también a perder apoyos electorales, ¿no? O sea, es obvio. Sí, también, digamos, tiene su germen eso un poco más atrás. Digamos, si uno busca cuándo a Merkel tuvo menos, digamos, peor imagen o peor popularidad, que fue el 50%, tenemos que irnos a 2009-2010 con la crisis del euro, el rescate a Grecia, etc. En ese momento es cuando este grupo empieza ya a mostrar que
tal vez no estaba tan de acuerdo con la política de Merkel, ¿no? Y ese grupo que se organizó en algo que se llamaba el Berliner Kreis, donde se juntaban justamente para decir, bueno, por qué estaban en desacuerdo con el rescate a Grecia, etcétera. Esta postura más de el norte, ¿no? Ordenado de Europa, que critica al sur desordenado y todo este frame, digamos, se veía reflejado en eso y Merkel tal vez tenía otra idea. Ahí empieza. Lo que pasa es que es cierto lo que vos decís, ¿no? Se sentían huérfanos, pero bien que le aplaudían a Merkel cuando ganaban las elecciones y permitía que la CDU siga siendo... Bueno, porque por algo que acabas de decir, ¿no? En el peor momento de popularidad, Merkel tenía el 50%. O sea, eso no ha ocurrido en la historia. Eso es muy sintomático. A ver, Merz es un claro ejemplo de conservador en los valores, digamos, tradicionales, la familia, etcétera, y neoliberal en lo económico. O sea, es un ejemplo, digamos, de derecha clásica y yo creo que con tintes incluso, digamos, autoritarios. Ha salido alguna vez la patita autoritaria, ¿no? Entonces, bueno, a mí como persona que vive en Alemania sería el candidato que no votaría de los tres, ¿no? Tampoco me convencen los otros dos, pero no votaría a Merz. Y también porque su estrategia, y lo hemos visto, aunque lo haya negado a veces, es acercarse, digamos, a la extrema derecha o asumir algunos de sus discursos, que ya sabemos cómo acaba eso, para intentar recuperar el voto perdido hacia ahí, ¿no? Eso obviamente le desplaza del centro. Y bueno, lo iremos viendo durante el episodio, pero yo estoy seguro de que si Merz gana la elección y empieza a preguntarse por él como candidato a canciller, la CDU perdería parte de su electorado moderado que ahora tiene, ¿no? Gracias a Merkel, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso es algo que podríamos incluso ampliar a todos, ¿no? Es decir, ¿cuánto queda de la CDU? Me refiero al electorado o al voto a la CDU sin Merkel. Y sin importar cuál nombre ponemos, ¿no? Como sucesor. Yeah. Esa es una gran pregunta, pero bueno, tampoco la podemos ahora más que especular. Especulando, digo... te respondo. Merkel tiene 10 puntos. Con la CDU sale con 10 puntos más con Merkel, 10 puntos menos con Merkel. No preguntes a nadie más, no hace falta. Bueno, se levantan apuestas, a ver si Raúl tiene razón o no. Se define en septiembre de 2021. Venga, el 26. Pero hay otro candidato, ¿no? Sí. Pronúncialo tú, por favor, que tiene un laut ahí en la O y no me sale bien. Vos te referís a Norbert Röttgen, que es en realidad este candidato de alguna manera es el que no representa a ninguna de estas alas que mencionaba antes, porque él es el marginal. Él es un candidato que nadie esperaba que se postuló entre comillas, ¿no? Por su cuenta. La CDU lo que quería después de aquel diciembre de 2018, donde Kramp-Karrenbauer le gana a Merz en esa elección desde hace unos años, ¿no? Que fue muy peleada y hubo mucha discusión, hubo digamos, como mucha división dentro del partido y también hacia afuera, hacia el debate público. La CDU no quería que vuelva a pasar. Entonces ellos querían un candidato de consenso y de hecho se habló de eso antes de que aparezcan estas candidaturas. Armin Laschet, que ahora me adelanté, ahora lo vamos a mencionar, pero él dijo, bueno, armemos un equipo de trabajo, ¿no? Y Merz le dijo, buenísimo, pero yo soy el jefe. Entonces ahí es como que se complicó esto de trabajar en el consenso, o capaz que consenso cada uno lo interpreta de diferente manera. Y en ese lío, digamos, de, bueno, buscamos un candidato, pongámonos de acuerdo, no generemos hacia afuera, hacia la opinión pública, la sensación de que estamos divididos, aparece Norbert Röttgen y tira todo por la ventana y dice, bueno, pero yo quiero ser candidato, no me importa nada. ¿Y quién es este señor? Bueno, este señor fue ministro, este señor fue candidato en Nordrhein-Westfalen hace bastantes años para intentar ser el jefe en esa región, el gobernador, digamos, perdió, le fue mal, Merkel lo echó del gabinete, nunca quedó bien claro por qué, ni él lo cuenta, se lo ha preguntado muchas veces y él dice, de eso no hace falta hablar, ¿no? Es raro esa situación y él, digamos, de alguna manera queda ahí como diputado de la CDU, medio apartado, medio marginal, justamente como lo decía al principio, y de pronto aparece acá y dice, yo tengo una visión, yo quiero que la CDU y Alemania tenga este perfil, ¿no? Y él tiene, a diferencia tal vez de los demás, mucho más conocimiento, o habló al menos más de política exterior, del rol que tendría que ocupar Alemania en el mundo y en particular en la Unión Europea. Y en ese sentido tal vez tiene como ese elemento extra que los otros no han aportado. Los otros se quedan más en la política de cabotaje, si querés. Y me parece una figura interesante más allá de que todos los analistas lo dan como por descontado de que él ni siquiera pasaría la segunda vuelta, más allá de lo que dicen algunas encuestas.
Sí, bueno, en las encuestas, digamos, cuando preguntas a los votantes, etcétera, aparece en segunda posición. Bueno, él se presenta como, decías, como moderado y renovador, pero bueno, hay que recordar que votó en contra del matrimonio igualitario en el Bundestag, o sea que moderado, pero de derechas, ¿no? Conservador. Claro. Y bueno, y hay Lo que pasa es que, perdón, déjame meterte ahí. Él es muy creyente, creo que no me acuerdo si era, creo que es católico, no evangélico. Bueno, pero al fin y al cabo cristiano, y creo que ahí también le habrá jugado en esa votación tomar esa decisión. Que no me lo vendan los medios como la izquierda de la CDU, porque no me lo creo, bueno, en fin. Te lo venden como como el verde, ¿no? Sí, como el verde, sí, el Irichai decía negro por fuera, verde por dentro, ¿no? Porque, bueno, fue ministro federal de Medio Ambiente, pero bueno, más allá de eso, tampoco mucho más verde, ¿no? Luego hay una tercera persona y ahora me tienes que responder a por qué todos son de Nordrhein-Westfalen. O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Porque no. Perdón, déjame decirte una cosa más de Röttgen que es importante en relación a lo de los verdes. Él dijo que él haría una coalición con los verdes. Sí. Y es difícil escuchar a alguien de la CDU que diga abiertamente eso, porque para muchos votantes de la CDU, especialmente el sector más conservador, los verdes siguen siendo aquellos tirapiedras hippies de los años 80 que se acostaban en las vías del tren para que no pase el tren con residuos nucleares, ¿no? Sí. Esas imágenes muchas veces quedan como grabadas, fosilizadas en el cerebro, en la memoria, y para muchos un verde es eso, es un comunista, o no sé, como que rellena un montón de significantes, ¿no? Dirían ahí los de izquierdas. Y en ese sentido... Que los verdes son muchas veces más conservadores que la propia CDU, o sea que tampoco se... Claro. Claro, tal cual. Pero sí que es importante marcarlo, que él es alguien que dijo eso abiertamente e incluso puso esa opción por encima de hacer una alianza con los liberales, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención. Sí, no significa que eso le dé más o menos posibilidades, a menos no lo veo así, pero llama la atención que lo haya puesto en la discusión. Y bueno, te preguntaba que era el tercer candidato, ¿no? Que es Armin Laschet, que es el actual presidente de Nordrhein-Westfalen. Y me preguntaba porque que es curioso que los tres candidatos sean de esa región, ¿no? Que es la región más poblada de Alemania, históricamente socialdemócrata, ahora gobernada por la CDU, pero es curioso que sean todos del oeste y todos de esa región, ¿no? Los tres candidatos. Pero bueno, eso es un tema que igual es motivo de otro podcast, hablar de... Todos hombres también, ¿no? Todos hombres, ¿no? Sí, más o menos de la misma edad, ¿no? Parecida. Bueno, Laschet es el actual presidente de esa región, la región más poblada de Alemania, que representa creo que el 20% del PIB alemán, y claramente es el candidato del establishment del partido, ¿no? El que supondría menos ruptura con Merkel, pero bueno, su errática gestión de la pandemia en esa región le ha situado en la cola de las preferencias de los votantes y simpatizantes de la CDU, pero recordemos que votan, queridos amigos, 1.000 personas de la CDU, muchos de ellos, o la mayoría, o todos, con cargos orgánicos o públicos que se dedican profesionalmente a la política y que, lamento decir, que además de Alemania, en su decisión de voto va a estar muy presente con qué candidato les va a ir mejor a ellos personalmente. Y bueno, claro, ahí te quería preguntar, Raúl, porque vos tenés mucha más experiencia en términos de congresos de partidos. No es que fuiste mucho a los de la CDU, pero fuiste a los de otros, sí. En España, por ejemplo, y tal vez, no sé, podés, para los que no sabemos tanto cómo funciona, por qué uno vota qué o cómo se mueven las influencias, ¿nos puedes contar un poco tu experiencia en eso? Sí, bueno, he estado en demasiados congresos de un partido, concretamente del Partido Socialista en España, y me gustaría así contar una anécdota del último al que asistí, que ilustra bien qué significa una votación así, quiénes son los delegados que asisten y cómo se les puede presionar, ¿no? Que esto es lo más importante. Los delegados, como decía antes, y delegadas en un congreso suelen ser militantes, bueno, son militantes obvio, pero suelen ser con cargos orgánicos o públicos, personas que se dedican de manera profesional a la política y que es posible, en la mayoría de las ocasiones, que hayan llegado hasta esa posición por recomendación o con el apoyo de algún cargo del partido, ¿no? En ese caso, su capacidad de decisión se merma porque, digamos, son dependientes de otras personas, pero voy con la anécdota, ¿no? Para que nos hagamos la idea de lo que pasa en estas citas. El Congreso del PSOE, febrero de 2012, llegaban Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy tristemente fallecidos, como candidatos. Ella iba con ventaja porque tenía el apoyo de la Federación Andaluza, que es la más numerosa,
Y bueno, la noche anterior a votar, Felipe González y Alfonso Guerra, que a la audiencia le sonarán, ¿no? Ambos andaluces y los dos dirigentes con más poder e influencia durante décadas en el socialismo español, se dedicaron esa noche en los pasillos del Congreso a convencer uno a uno a los delegados y delegadas andaluces de que debían votar por Rubalcaba, ¿no? Bueno, pues este es un poco cómo funcionan los congresos. ¿Qué ocurre en este congreso de la CDU que dificulta esto? Que no hay pasillos, que es online. Pero igualmente, Franco, está el teléfono, el WhatsApp, el Telegram o incluso una visita de última hora a casa del delegado, respetando, eso sí, las restricciones de contactos sociales, ¿no? Claro, bueno, esto es muy interesante porque marca un poco que no se trata solo de a ver qué dijo o qué dejó de decir tal candidato, ¿no? Esto que hablábamos antes, o qué representa, sino también cómo se mueve la interna del partido y cómo se mueve de alguna manera ese tráfico de influencias que pueda llegar a existir. Lo que sí, bueno, es una novedad que sea online, eso no pasó nunca, menos en la CDU, y bueno, vamos a ver cómo funciona. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, hoy empieza a las 18 horas, va a haber ahí un par de discursos, ¿no? La canciller Merkel supongo que va a dar un discurso y la van a aplaudir durante 20 minutos como la última vez, no sé si te acordás esa imagen, ¿no? De 2018. Y bueno, se van a votar diferentes cuestiones, va a hablar Ursula von der Leyen también, y recién lo importante viene al día siguiente, ¿no? Claro, al día siguiente es la traca final, ¿no? Con el discurso de los tres candidatos y la votación para elegir al ganador. Si nadie gana en primera vuelta con mayoría absoluta, es decir, el 51% de los votos, habrá segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, y aquí el tráfico de influencias ya va a velocidad supersónica, porque los delegados que votaron a la tercera opción que se quedó fuera van a recibir, digamos, muchas presiones, ¿no? Para votar a uno a otro, ¿no? Después de esa votación, que luego explicaremos, que vamos a seguir en directo, Franco, que esto es histórico, mundial y intergaláctico. Habrá más saludos, estará Donald Tusk, Sebastián Kurz o la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, creo que se dice así. Bueno, temas menores, porque ya estaremos pensando en quién será el candidato o candidata a canciller en función de quién haya ganado la elección de la presidencia del partido, porque claro, terminará la votación y estaremos pensando en la próxima, ¿no? En quién será de verdad quien se enfrente a los demás candidatos del SPD, los verdes, etcétera, en las elecciones de septiembre, ¿no? Claro. Y bueno, hemos hablado ya de quién tiene más posibilidades de ganar la elección. Hemos dicho que entre los votantes en general, como entre quien vota a la CDU, Merch estaría en la cabeza de las preferencias, pero recuerden la anécdota que les he contado, ¿no? Que bueno, votan delegados, personas que tienen conexiones con otras personas, que en algunos casos también deben favores, y que van a votar pensando también en qué les conviene personalmente, como cualquier hijo o hija de vecino vota en unas elecciones, ¿no? No votamos por el bien de la colectividad y votamos también por con quién nos iría mejor a nosotros, ¿no? Pues esto, señores y señoras, es lo que va a hacer. Y con qué líder del partido les irá mejor a ellos, ¿no? Y bueno, sí, déjame agregar en el caso de Armin Laschet, que hablamos bastante poco de él, una cosa importante. Él estuvo todo el tiempo, desde marzo, cuando empezó la pandemia, un poco utilizando el frame, ¿no? El marco de, bueno, yo no tengo tiempo de hacer campaña, por eso estoy ocupado trabajando, ¿no? Y en ese sentido, él de alguna manera no estaba haciendo esa campaña de ir buscando entre los miembros del partido el apoyo, ¿no? De los diferentes lugares, por ejemplo, en el este, en el oeste, etcétera, que están organizados y que tienen delegados, ¿no? Y entonces él recién en las últimas semanas empieza a juntar estos apoyos, y aparecen apoyos, por ejemplo, de Thüringen, ¿no? Que a mí me sorprendió porque yo creía que eso estaba claramente del lado de Friedrich Merz. Entonces creo que es un poquito más abierto de lo que se piensa. Muchos pensaban, bueno, está ganado por Merz esto porque era el que estaba consiguiendo esos apoyos en Hamburgo, etcétera, pero en realidad Laschet en los últimos tiempos se estuvo moviendo, y eso tal vez le dé una leve ventaja, ¿no? Bueno, si pasan Laschet y Merz, es comprensible que los votantes de Röttgen acaben apoyando a Laschet, ¿no? Pero bueno, Yo tengo una pregunta, Raúl, para hacerte. Sí. Importante. Sí. ¿Vos qué pensás? Podría ser una pregunta, te diría, hasta intergaláctica. Lo que pasa es que no sé qué hice con el ruidito de la hada, pero no sé, imagínenselo. Piri, piri, piri. Raúl, ¿con qué líder del partido pensás vos que nos iría mejor a todos?
Bueno, es una buenísima pregunta. Con Merkel no nos fue mal, ¿no? De hecho, como decíamos antes, el índice de aprobación sigue siendo el 84% después de casi 16 años en el poder, y volvería a ganar si se presentase con su gran valor, que es el de dar seguridad y certidumbre, y en estos tiempos es lo que estamos necesitando, ¿no? Seguridad y certidumbre. Pero analicemos qué puede pasar con el electorado clásico de la canciller si finalmente acaba imponiéndose quien aparece como favorito, que es Friedrich Merz. Recordemos que llegó a compartir mensaje con AfD al respecto de las restricciones navideñas, que después se han demostrado no solo eran necesarias, sino seguramente insuficientes, ¿no? Ya se están planteando más restricciones, ¿no? Pero bueno, también qué pasará con el voto de las mujeres, ¿no? Claro, porque hay Merkel, una de las cosas que consiguió en estos 15 años, o 16 van a ser en el poder, es conseguir un voto muy importante de las mujeres, ¿no? En líneas generales, digo. Y eso es algo que ningún líder de la CDU había conseguido de manera tan potente como ella. También ha conseguido mucho más votos digamos, de lo que serían los migrantes, ¿no? Digamos, los alemanes con ascendencia migrante, a partir de diferentes decisiones. No solamente el tema de los refugiados en 2015, sino también decisiones previas, ¿no? Digamos, por ejemplo, eligiendo o apoyando a un presidente de la República como había sido Wolf, ¿no? En su momento. Pero más allá de esos nombres propios, etcétera, está claro que Merkel logró algo que ningún otro líder en los últimos tiempos había podido conseguir en la CDU particularmente, y es ampliar el centro, es decir, ocupar, mejor dicho, el centro. Quitarle a los socialdemócratas ciertos electores, ¿no? Ciertas partes, digamos, de su electorado, como te decía, cierta porción de las mujeres o de los migrantes, etc. Y en ese sentido ha logrado establecer a su partido más que en la centro-derecha, en el centro del espectro político. Esto significó que el SPD, creo que lo hemos nombrado en algún episodio, pierda la mitad de sus votos, si lo comparamos con el año 2002, o incluso 2005, que sacan arriba del 30%. Ahora el SPD está luchando entre el 10 y el 15%, y eso es un, entre comillas, logro de Merkel, que yo me pregunto y te pregunto si para vos esto puede ser replicado o sostenido, al menos, por alguno de los tres candidatos que venimos hablando. Yo creo que no. Obviamente esa ampliación de públicos hacia las mujeres, hacia segmentos, digamos, de centro, incluso hasta de centro-izquierda, de las personas con historia migratoria, de las personas, digamos, más con una visión más abierta de la sociedad, ninguno podría, desde luego, Merz el que menos, ¿no? Mi pronóstico es que una victoria de Merz en el Congreso se vería rápidamente reflejada en las encuestas de intención de voto, con la CDU perdiendo a su electorado más moderado hacia los verdes y los socialdemócratas, ¿no? Y finalmente creo que Merz no aguantaría la pregunta del canciller, ¿no? Finalmente tendría la CDU que jugar la carta de Spahn, del ministro de Sanidad, ¿no? Que últimamente estuvo apoyado al ASET para este proceso congresual, o incluso de Markus Söder, ¿no? Yo creo que, sinceramente, con el actual Friedrich Merz, con el que conocemos, ¿no? La CDU no estaría por encima del 30%, ¿no? Y ahí, o sea, vos lo que querés decir es que él podría llegar a ganar la elección de mañana y ser el presidente de la CDU, pero que el canciller de la Unión, es decir, el canciller de la centro derecha, que digamos incluye al partido de la Unión Demócrata Cristiana, pero también al partido de la Unión Social Cristiana de Baviera, vos pensás que esa persona no sería Merz, podía ser un tercero. Bueno, si no quieren arriesgarse a perder el gobierno, deberían serlo, porque ya digo, se va a ver enseguida en las primeras encuestas que se hagan, porque ahora siguen haciendo encuestas y la gente se imagina a Merkel, ¿no? Que está de canciller. La primera encuesta que pregunten con una idea, con una imagen de Merz como posible candidato a canciller, lo vamos a ver, ¿no? Va a ser muy diferente a las que hay ahora. Y no sé si la CDU se puede permitir ir a las elecciones con una previsión de voto por debajo del 30%, con los verdes otra vez en los números seguramente previos a la pandemia, e incluso con el SPD subiendo 2 o 3 puntitos, ¿no? Vamos a ver si en algún momento pueden conseguirlo, ¿no? Entonces está la carta de Söder, que tú lo conoces bien porque es el presidente, el rey de Baviera, de la región donde vives, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de...?
Bueno, a ver, Söder, Markus Söder, fue durante mucho tiempo ministro de Finanzas de Baviera, tenía un perfil muy alto, tan alto que lo llevó a pelearse con su propio jefe en su momento. 80, ¿no? ¿Cómo? Que mide 1,80 por ahí, de perfil. Digo, Mide 1,80, es muy grande, sí. De hecho, en algún momento lo he visto personalmente y es verdad, es grande. Podría jugar al rugby tranquilamente. Y él es una persona que tiene un perfil bastante alto, logró imponerse y ser el presidente de Baviera, digamos, en desmedro de Horst Seehofer, el actual ministro del Interior y ex jefe de la CSU, que bueno, que ahora va muy pronto cuando pase esta legislatura va a pasar a la historia en términos políticos. Pero han aprobado la Grundrente y no tendrá problemas con la jubilación. Claro. Está tranquilo. El punto es que Markus Söder es una persona que de alguna manera se podría calificar como de alguien muy pragmático que intenta ajustar su agenda, su discurso a diferentes circunstancias del contexto de ese momento. Si uno viaja en el tiempo hacia 2018, en la campaña que lo termina, digamos, dejando a él como jefe de Baviera, como presidente, uno ve que tiene un discurso mucho más conservador, mucho más cercano a lo que estábamos hablando de Merz, claro. Mucho más de derechas en todo sentido de la palabra, en este caso, incluso haciendo campaña con la cruz, ¿no? Con el crucifijo, mejor dicho, diciendo esta es nuestra religión y hay que luchar con los extremistas, ¿no? Etcétera, pero digamos con un frame muy de confrontación, ¿no? De generar ese discurso parecido al de AfD, intentando evitar que se vayan sus votantes hacia ese partido. Lo que logró fue que, bueno, termine reforzado a la extrema derecha, como pasa siempre cuando la derecha copia el discurso de la extrema. Y en ese sentido, Söder de alguna manera se da cuenta, entre comillas, se da cuenta también porque saca muchos votos el Partido Verde acá en Baviera y empieza a cambiar su imagen y se transforma en alguien que no tiene un discurso tan conservador, sino más de corte ecológico, ¿no? Donde es importante cuidar la naturaleza, etc. De hecho, hasta cambian un poco el estilo visual del partido. Hay mucho más verde que antes, que era siempre celeste, ahora hay verde y celeste. Y con lo de la pandemia, él mismo se significa como el gran líder, ¿no? De alguna manera intenta ponerse a la altura de Merkel cuando antes de que Merkel termine de anunciar una decisión, él ya la había anunciado un día antes y de hecho con ese frame diciendo nosotros lo hicimos primero en Baviera, lo cual le genera una situación ahí que a mí me parece un poco, te diría, ambigua. Es decir, las encuestas está claro que lo ponen como alguien que podía ser canciller, tal vez por ese perfil, ¿no? Por ser una especie de caudillo, etcétera, que podría liderar en el sentido más amplio de la palabra, pero también es cierto que hay que ver cuántos alemanes quieren votar a un bávaro. Claro. Y ahí hay que mirar un poquito el imaginario colectivo en el resto de Alemania respecto de Baviera, ¿no? Es decir, Baviera es un lugar de arrogantes, digamos. Sobre todo en el este. Y bueno, aquí en Berlín no tenemos mucho cariño a los bávaros. Bueno, sí, el tema es eso, ¿no? Que lo estabas contando y en sus inicios parecían los de un pastor luterano, ¿no? Y ahora también le da a todo, ¿no? Al ecologismo, y es el rey de la mascarilla, y es verdad que ha tenido mucha presencia pública en toda Alemania porque estaba en todas las ruedas de prensa posteriores a los anuncios de la pandemia, ¿no? Ahí estaba compartiendo espacio con Merkel, con el alcalde de Berlín, que, bueno, no ha tenido el protagonismo que tiene Söder porque tiene cero carisma. Y sí, podría ser una opción. Y esto ya ocurrió, ¿no? Alguna vez en la historia de Alemania, que el candidato de la Unión no sea el del partido grande, sino del partido pequeño de Baviera, ¿no? Claro, porque hubo otros momentos en la historia, dos en particular, de la República Federal Alemana, es decir, del 49 en adelante, donde la CSU, a ver, para dejarlo más claro, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, el partido de Merkel, existe en toda Alemania, menos en Baviera. Y la CSU, es decir, la Unión Social Cristiana, existe solo en Baviera y en ningún otro lugar de Alemania. Estos dos partidos, uno regional y el otro federal,
se pusieron de acuerdo en algún momento hace muchos años y se unieron en una alianza que se llama La Unión y que de alguna manera trabajan en equipo, pero siguen siendo partidos independientes, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre el candidato a canciller ha sido alguien de la CDU, es decir, el partido más grande de los dos, con la excepción de dos momentos en la historia. Uno en el año 79, si no recuerdo mal, con Franz Josef Strauss, que digamos, es candidato y casi gana la elección frente a Helmut Schmidt del Partido Socialdemócrata. Y luego en el año 2002 Edmund Stoiber fue el segundo candidato de la CSU a canciller, que se enfrenta a Gerhard Schröder y pierde también, no por mucho, es decir, siempre estuvieron muy cerca de lograrlo, pero nunca lo lograron. Y corresponde esta elección de un candidato de la CSU a canciller a momentos en los cuales la CDU pasaba una situación complicada, ¿no? De tal vez de división, de no estar de acuerdo, parecido a lo que pasa ahora. Y esto es lo que nos hace pensar que tal vez Söder podría llegar a ser un candidato. Luego, bueno, de más está decir que luego de esas dos candidaturas de alguien de la CSU, decir que mostraban ahí un partido regional por delante del federal, aparecieron liderazgos como el de Helmut Kohl o el de la propia Angela Merkel, que de alguna manera mostraban luego una hegemonía, ¿no?, de la centro-derecha. Bueno, yo, si no es Söder, porque no se atreven a poner a un bávaro otra vez en el cartel de cabeza de cartel, vamos, yo creo o creía, ¿no?, que Spahn podría ser una opción. De hecho, el SPD en los últimos tiempos, que son socios en la Gran Coalición, lo han criticado últimamente porque está bastante arriba en las preferencias de los votantes, pero también es cierto que Alemania ya no es ese paraíso de la gestión del coronavirus que nos vendieron en verano, y que ese paraíso que hizo también que el ministro de Sanidad se situara en segunda posición tras Merkel en la simpatía de los ciudadanos alemanes. Así que, bueno, tenemos 5 nombres, todos hombres, todos masculinos, igual de aquí todos del oeste de Alemania. Todos del oeste de Alemania. Igual de aquí a septiembre aparece algún otro nombre. Yo en algún momento sugerí el nombre de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que después de poner en marcha el plan de recuperación europea decide volver a Alemania para salvar a la CDU del desastre, ¿no? Bueno, yo lo apuntaría. Vos siempre andás ahí tirando tiros al pichón, claro, loco. Teorías conspirativas, que a mí me encantan. Entonces, bueno, tendríamos Merz, el conservador neoliberal, Laschet, que sería el continuista merkeliano, ¿no? Röttgen, que como has dicho sería el marginal, está Spahn, el tapado, y Söder, el bávaro, que es la solución externa, y von der Leyen, que la añado yo ahí como la salvadora desde Europa, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Quién sabe? Se habló también del jefe de lo que sería el bloque parlamentario, o sea... No le conoce nadie al señor Franco. Nadie. Claro, Brinkhaus se llama, Ralf Brinkhaus, es pelado y... Brinkhaus. Muy serio, sí. No puedo votar a nadie que se llame Brinkhaus. Bueno, ese sería un poco el panorama. Entonces, para resumir, se va a elegir el jefe del partido, lo cual no necesariamente significa que sea el candidato al canciller, pero muy probablemente lo sea. Y esto se va a decidir mañana. Si están escuchando este podcast después del 15 de enero, todo lo que dije recién no tiene sentido, porque seguramente ya se decidió todo y ya lo saben, pero si lo escuchan hoy o mañana, tiene sentido. Y mañana, que se va a decidir esto a partir de las 9:30, vamos a estar innovando para nosotros, personas de, en mi caso, muchos menos de 40 años, en el caso de Raúl, muchos más. Es algo bastante raro, ¿no? Estar en Twitch. En esta red social donde Ibai, vamos a por ti, Ibai. Vamos a transmitir en vivo, ¿no? No Ibai el de Grecia, el otro Ibai Llanos. Claro, el amigo Ibai de Grecia, le mandamos un abrazo grande a Ibai. Y bueno, efectivamente, vamos a estar en Twitch. El canal se llama El Fin de la Era Merkel todo junto. Es decir, si entran a Twitch, buscan El Fin de la Era Merkel y ahí nos van a encontrar a partir de, si Dios quiere, las 9:30. Sí. Si Raúl no tiene resaca, ¿no? No, mañana no, hoy tengo, pero mañana no tendré. En fin, y nada, los esperamos ahí, vamos a estar mostrando alguna data, vamos a seguir la transmisión en vivo y obviamente les vamos a contar quién ganó, porque como está todo en alemán, nadie va a entender, salvo que miren las imágenes y vea quién se puso contento de los tres. Claro, no, es interesante que en Twitch pues, obviamente se pueden hacer comentarios, en la audiencia esperamos tener miles de seguidores en nuestra primera retransmisión. Yo estoy bastante emocionado, ¿no?, con tener un canal de televisión propia.
y quién sabe si de repente enganchamos a gente y podemos hacerlo más a menudo para seguir este año electoral, superaño electoral en Alemania. Bueno, Raúl, entonces es hora de despedirnos con este nuevo episodio en 2021 del fin de la era Merkel y los esperamos mañana, ¿no? Sí, mañana en nuestro canal de Twitch para seguir la votación del sucesor de Merkel y bueno, estaremos ahí para contarlo y un aviso, rechacen imitaciones en estos días en los que salen expertos y expertas sobre Merkel hasta debajo de las piedras. El mejor análisis en español sobre política alemana lo encuentran aquí en el fin de la era Merkel. Muy bien, después de este autobombo, les mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí, gracias por el feedback, gracias por suscribirse en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma de podcast. Estamos en todas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Decime la verdad. ¿Quién va a ganar mañana? Yo creo que va a ganar Laschet. ¿Cómo? Laschet. Bueno, en base a... El que me gusta llevar la contraria a la gente. Ah, ok, muy bien. Bueno, nos vemos la próxima. Venga.